bendiga a cada uno. Damos gracias a Dios por poder estar en su casa hoy, una vez más. Amén. Es hermoso sentir la presencia de Dios y vemos que Dios cumple su palabra, porque Él dice: donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, amén, allí está Él. Amén. Hoy quizás acá en el templo, en el salón, somos 4, 5, 6, pero la presencia de Dios está. Y si vemos los que estamos conectados a través de Facebook, a través de la página, vemos que hay más de 13, más de 15, más de 16 conectados. Y si calculamos al menos 4 o 5 que están en la casa escuchando la palabra de Dios, sabemos de que somos muchos más. Amén. Y la presencia de Dios también se va a sentir en su hogar. Amén. Doy gracias a Dios por esta hermosa semana que el Señor nos ha regalado. Dios me ha dado el privilegio de poder ser papá de María Victoria. Así que gracias a Dios por eso, porque Él me ha bendecido mi hogar, mi casa, mi esposa. Gracias a Dios. Él ha hecho como Él quiso. Amén. Teníamos programado una cesárea, pero la beba quiso salir por parto normal, salió por parto normal. Era a las 10:30, 11 de la mañana, quiso nacer 5:40 de la mañana. Así que gracias a Dios, porque estamos más que bendecidos. Dios nos ha bendecido con una hermosa pequeña niña. Digo pequeña no por su tiempo de vida, sino que también es pequeñita. 2,5 kilos ha pesado. Así que gracias a Dios, porque Él es bueno. Él es bueno y nos bendice mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Así que gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por cada hermano que está conectado, como dije recién. Hermana Claudia manda saludos, hermano Juan Carlos manda saludos, hermanos de Pedriel mandan saludos, hermano Román manda saludos. Así que están muchos conectados. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Hermana Jessica también está conectada. Que Dios le bendiga, que bendiga toda su casa, que bendiga toda su familia. Mi esposa también está conectada junto a mi hija. Martín Gauna también está. Una iglesia Betel de San Luis también está conectada. Que el Señor bendiga grandemente a cada uno. Si alguien tiene una petición, un agradecimiento, lo puede escribir y vamos a estar atentos a los comentarios para poder darlos, o si tiene alguna petición de oración, vamos a tratar de leerlo y también orar al finalizar esta reunión. Amén. Yo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes en el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 84, versículo 4. Libro de Salmos, capítulo 84, versículo 4. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios por unos minutos. Libro de Salmos, capítulo 84, versículo 4. Como decía el pastor recién, si hay alguien por primera vez en su hogar que ha llegado y que está compartiendo la palabra de Dios con usted, le damos la bienvenida también a la iglesia Puertas de Esperanza, y al grupo donde usted se encuentra hoy, que sea bienvenido, que Dios le bendiga grandemente. Hermano Daniel Frías también, que Dios le bendiga. Ha sido papá también un día después de lo que yo fui, así que Dios le bendiga grandemente. Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios entonces. Salmos capítulo 84, versículo 4. Amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, gracias te damos una vez más porque tu palabra ha sido leída, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se ha conectado para poder estar presente, Señor, en este servicio. Te pedimos que tú bendigas su vida, que bendiga, Señor, su casa, que bendiga su hogar. Gracias, Señor, porque a través de su teléfono,
de su pantalla, Señor, están haciendo entrar tu palabra a su casa, Señor. Te pedimos que le bendigas grandemente a cada uno de ellos, a cada joven, a cada anciano, Señor, a cada adolescente, cada padre de familia que está compartiendo junto a su familia en su mesa, en su hogar, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que bendiga su vida en grande. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tomamos asiento los que estamos acá y los que están en casa. Supongo que ya están con sus mates, con sus facturas, con sus tortitas alrededor de la mesa. Huevito de Pascua hoy también. Así que Dios les bendiga. Vamos a hablar un poquitito de la palabra de Dios bajo el título que todos ya hemos conocido porque es a nivel mundial. Quédate en casa. Gracias a Dios porque esta pandemia que está sucediendo a nivel mundial nos hace quedarnos en casa. Nos hace que estemos en casa por simples motivos. Uno, para mantenernos sanos. Y si ya vamos a un poquito más extremo, también para mantenernos vivos. Porque si no estamos muy fuertes corporalmente, por decirlo de una manera, nos enfermamos y esta enfermedad no hace excepción de personas y hasta puede quitar la vida. Pero fíjese que también por estar en casa hoy, estamos teniendo unos beneficios. Beneficios de comer a toda hora, beneficios de levantarnos a la hora que queremos, beneficios de también desayunar a la hora que queremos, beneficio de almorzar si queremos almorzar, de no cocinar, las hermanas, las esposas, de no cocinar si no quiere cocinar. Entonces tiene algunos beneficios. Gloria a Dios. Si vemos los beneficios también que puede llegar a tener familiar, es que estamos mucho más en contacto con nuestra familia. Tenemos mucho más diálogo, compartimos momentos que antes no podíamos compartir por causa quizás del trabajo, que salíamos muy temprano, volvíamos muy tarde, entonces no podíamos compartir ciertos momentos. Pero hoy también, así como cocinamos, se come tarde, también podemos cocinar tarde juntos. Nos levantamos el matrimonio, nos levantamos y cocinamos tarde, comemos tarde, desayunamos tarde, nos acostamos tarde, pero porque estamos juntos, estamos con diálogo, estamos hablando, nos sentimos unidos, usted está con sus hijos, comparte más tiempo con sus hijos, comparte tiempo con su esposa, y todo esto lo trae el hecho de estar en su casa. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Ahora, si vamos a lo que es la Biblia, en muchos de los pasajes de la Biblia vamos a encontrar también de que sucedían cosas cuando estaban en las casas. Ahora, cuando el rey Ezequías se enfermó, si vamos al libro de Isaías capítulo 38, el profeta Isaías fue hasta la casa del rey Ezequías y le dijo: ordena tu casa o morirás. Y él dice que se entristeció. Entonces comenzó a orar, esa fue la palabra del profeta, y mientras él se iba pasando todo el patio de su casa que tenía ahí afuera, y lo mandó, sintió palabra de Dios nuevamente, y volvió, porque Dios había escuchado la oración de Ezequías. Entonces le dijo que 15 años más le iba a dar. Amén, ¿verdad? Por el hecho de que iba a ordenar su casa. Ahora también en la cuarentena tenemos la casa media dada vuelta algunos. ¿Por qué? Porque no recibimos visitas. Otros la tienen demasiado ordenada. Oh, aleluya. Porque están todo el día ordenando y limpiando. Corriendo para acá, corriendo para allá. No, que el espejo me gusta acá, no, mañana me gusta allá. Entonces la tienen demasiado ordenada. Pero si vamos al ámbito espiritual también. Si vamos al ámbito espiritual, nuestra casa espiritual somos nosotros mismos. Amén. Fíjese que la palabra de Dios habla de que nosotros somos templo de Dios. Entonces, si nosotros somos templo de Dios, en muchos versículos encontramos que el templo de Dios es la casa de Dios.
Es decir, que nosotros también somos la casa de Dios. Amén. Es donde Él habita. Así es. Entonces, muchas veces nosotros también debemos darnos cuenta de que en ocasiones tenemos nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestro templo, lo tenemos un poco desordenado y hay que ordenarla para que Dios nos extienda la vida, para que Dios nos dé un poco más de bendición, para que Dios nos dé lo que queremos alcanzar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me están entendiendo? Sí, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor entonces. Ahora, así fue lo que sucedió con Ezequías. Él tuvo que ordenar su casa. Nosotros muchas veces debemos de ordenar nuestra vida espiritual para que Dios entre en nuestra casa. Ahora también si vamos y comenzamos a buscar versículos y encontramos varios versículos en donde Jesús hizo milagros en las casas. Cuando usted deja entrar a Dios en su casa, esté por seguro de que algo va a suceder. Algo importante va a suceder. Porque usted abre la puerta de la casa, de su casa, para que Dios entre. Quizás usted está diciendo, no, mañana viene el líder de la célula, es el que predica allá. Pero usted no le está abriendo la puerta a ese líder, le está abriendo la puerta a Dios mismo para que entre en su casa. Entonces, cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra casa, algo va a suceder. Dígale al que está al lado, algo va a suceder. Amén. Algo va a Nosotros suceder. en un tiempo, cuando estábamos visitando con mi esposa unas casas de células que teníamos, habíamos empezado y la casa estaba totalmente afligida, totalmente atormentada. Cuando digo atormentada era porque en las noches se levantaban, veían demonios, sentían que alguien los ahorcaba, sentían que le tiraban los pies, sentían que pasos arriba del techo, sentían muchas cosas, pero cuando ellos abrieron la puerta para que nosotros llevemos la palabra de Dios a su casa, todo cambió. Absolutamente todo cambió. Ellos ya dejaron de escuchar lo que escuchaban, dejaron de sentir que alguien los levantaba en la noche, dejaron de sentir que ya no tenían ganas de vivir, sino que su vida comenzó a cambiar porque ellos abrieron la puerta de su casa a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos que cuando abrimos la puerta de nuestra casa, algo tiene que suceder. Amén. 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 Ahora si vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 29, vemos que Dios hace sanidades en las casas. Amén. ¿Por qué? Porque se encontraba la suegra de Pedro. Se encontraba la suegra de Pedro con mucha fiebre, con una fiebre alta. Y vemos que ella estaba postrada porque tenía la fiebre alta. Pero dice que abrieron la puerta de la casa, Jesús entró, oró por ella y después unos versículos más abajo dice que ellas le servían. Imagínense qué instantáneo que es el milagro de sanidad que Dios hace, que la mujer que estaba postrada con fiebre alta, que muchas veces nosotros cuando estamos con fiebre nos acostamos, nos tapamos todos, tenemos chuchos de frío, empezamos a temblar, nos duele la cabeza, sentimos un malestar corporal general. Pero Dios entró a esa casa, hizo la sanidad, esa mujer se levantó y comenzó a servir a todos los que habían llegado a su casa. Es decir, que Dios hace milagros de sanidad en su casa cuando usted le abre la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces vemos que Dios hace milagros cuando abrimos la puerta de nuestra casa. Ahora, cuando abrimos la puerta de la casa también hay liberación. Amén. Cuando Jesús se encontraba caminando, se le acercó un endemoniado. Y el endemoniado estaba totalmente endemoniado. Y fíjese la liberación que Dios hizo en él. Que Él lo mandó a decirle, ve a los tuyos. Es decir, ve a tu casa a predicar. Ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El endemoniado lo quería seguir a Jesús. Quería ir detrás de Él. Quería subirse a la barca porque Jesús ya se estaba yendo. Él quería subirse a la barca con Jesús, pero Él le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es decir, ve a tu casa y cuenta el testimonio que Dios ha hecho contigo. Ve a tu casa y cuéntale a los tuyos que te he sacado
de la drogadicción, que te he sacado del alcoholismo, que te he sacado de la delincuencia. Ese es su mejor mensaje, ir a su casa y predicar lo que Dios ha hecho en su vida. No importa si no se sabe la Biblia de tapa a tapa, pero el Señor le está diciendo, lleva a los tuyos lo que yo he hecho contigo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que cuando nosotros nos entregamos a Dios, hay liberación en nuestras vidas también. Hay liberación en nuestro barrio. Hay liberación en nuestra ciudad. Hay liberación en su casa cuando usted abre la puerta al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Cuando abrimos la puerta al Señor, también encontramos sanidad. Les dije recién con la suegra de Pedro. Muchos hoy que tienen su suegra deben decir, no, yo mejor no le voy a abrir la puerta al Señor. Que quede así como está la suegra. Ábrale la puerta al Señor para que haga un milagro en su suegra también. Cuando abrimos la puerta de la casa del Señor, también Dios viene a dar vida. Fíjese también lo que pasaba en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 38. Había un hombre bastante conocido que tenía a su hija ya muerta. Su hija ya había fallecido, estaba sin vida. Y Jesús entró con unos pocos de sus discípulos al lugar donde estaba la niña y él dijo, no teman, la niña solamente duerme. La niña no está muerta, sino que duerme. Entonces él entró y había gente que se lamentaban, dice la palabra de Dios, había gente de que estaban llorando, había gente de que estaban lamentándose por la muerte de esa niña, pero Dios dijo, no, que no haya llanto, que no haya tristeza, la niña no está muerta, sino que la niña está durmiendo. Y fíjese qué tal milagro hizo Dios, porque abrieron la puerta de esa casa, de que Dios trajo vida a esa casa. Amén. Ya no era sanidad, ya no era liberación, sino que Dios ya estaba trayendo vida a una casa. Muchas veces nosotros como líderes vamos a llegar a casas donde hay muerte totalmente, no física, sino espiritual. Donde habita literalmente la muerte con ellos. Son personas que tienen pensamientos de suicidio, son personas que tienen pensamientos de no querer vivir, son personas que piensan que su vida no tiene sentido, son personas que quizás se levantan por las noches y lastiman su cuerpo, son personas que han pensado en ir a una carretera y tirarse bajo un camión, son personas que han pensado colgar una soga y ellos colgarse sobre su cuello de esa soga. Son personas que están totalmente atormentadas por la muerte. Y fíjese que el Señor entró a esta casa y había muerte en esa casa. Pero porque Jesús entró a esa casa, la muerte fue cambiada en vida. Gloria a Dios. Ahora, nosotros, como dije recién, muchas veces vamos a entrar a casas donde habita literalmente la muerte en ellos. Donde las personas que usted va a visitar le va a mirar y no va a encontrar sentido en lo que usted habla, no va a encontrar sentido en lo que está diciendo, pero es necesario que nosotros vayamos ungidos por la presencia de Dios y declarar vida en ese hogar, declarar de que todo va a cambiar, declarar de que pronto esas personas van a ser cambiadas y así va a tener que ser para la gloria del Señor, porque el Señor cuando entra a una casa, más allá de llevar sanidad, más allá de llevar liberación, también lleva vida para cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Fíjese cuántos milagros hace Dios por el solo hecho de abrir la puerta de su casa. Usted ahora se encuentra en su casa. Quizás va del comedor a la cocina, de la cocina va a la pieza, de la pieza va al living, se sienta, mira un poco de películas, mira series, busca videos en YouTube, ya no encuentra qué hacer. Pero haga algo positivo. Invítelo al Señor a su casa. Amén. Dígale, Señor, entra en mi casa. Yo quiero que habites en mi casa. No haga que el Señor sea un invitado en su casa, sino que ya forme parte de su familia. Déjelo al Señor, prepárele un lugar exclusivamente para Él.
Dedique al Señor su casa, dedique al Señor sus hijos, dedique al Señor su tiempo completo. Ahora que está en casa, dedíquelo al Señor. Dele gracias a Dios porque puede estar en su casa. Dele gracias a Dios porque puede compartir tiempo con su familia. Muchas veces por el trabajo nos quejábamos y decíamos, no tengo tiempo de buscar a Dios, no tengo tiempo de levantarme temprano para orar, no tengo tiempo para darle gracias a Dios por todo lo que está haciendo, pero ahora que usted está en casa, aproveche y dele las gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Dele gracias a Dios por su vida, dele gracias a Dios por la vida de sus hijos, dele gracias a Dios cuando se levantan en la mañana, si pueden desayunar todos juntos, desayunen juntos y denle gracias a Dios por ese nuevo día que están comenzando, por esas tortitas, esos mates que van a compartir. Dele gracias a Dios, porque Dios está a su lado todavía. No importa cuán negativas sean las noticias que escuchamos cada vez que prendemos el televisor. Ya deje el televisor. Si es necesario, apáguelo. O si lo quiere dejar prendido, pero ponga música, ponga predicaciones, ponga algo que realmente esté haciendo bien a su vida. Porque escuchamos todo el día muerte, todo el día infectado, todo el día un nuevo infectado, todo el día de que no podemos llegar a aplanar la curva, y todo lo que vamos escuchando y nos ponemos con cosas negativas dentro nuestro y nos terminan haciendo mal. Apenas comenzó la cuarentena yo estaba muy obsesionado con esto y le comentaba a mi esposa, no sé si es psicológico o qué es, pero cada vez que subo a manejar el colectivo me pica la garganta y comienzo a toser. Y subí al colectivo y dicho y hecho, me empezaba a picar la garganta, comenzaba a toser, me picaba la cara y dicen que no hay que tocarse la cara, no hay que tocarse los ojos, y me picaba la cara y trataba de rascarme. Pero era porque todo el día estaba mirando coronavirus, 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 coronavirus. Entonces, dije no, tengo que cambiar lo que estoy haciendo porque si no, no es que la infección me va a llegar a mí, sino que yo la voy a ir a terminar buscando. Entonces dije, no, tengo que cambiar lo que estoy haciendo. De un día para el otro dejamos de mirar noticias, comenzamos a poner alabanzas en la televisión, comenzamos a poner prédicas en la televisión y Dios comenzó a cambiar nuestra mentalidad. Yo me iba con guantes, me iba con barbijos a manejar cada vez que tenía mi turno, me iba con alcohol en gel. Los últimos días me llevaba el alcohol solamente. Y lo demás, que Dios me cubra con su Santo Espíritu. Y Él me mantiene sano hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Así que usted cuando comience a meter a Dios en su casa, cuando comience a meter la presencia de Dios en su casa, va a sentir que todo está bien. Amén. Quizás todo se está derrumbando a su lado, pero usted está con Dios y está confiado con Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, dijimos que Dios da vida, que Dios da sanidad, que Dios da liberación, y hay algo más que Dios trae cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra casa. Trae arrepentimiento. Si vamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 5, encontramos la historia del hombre pequeño. ¿Cuántos se acuerdan del hombre pequeño? Amén. Entra en mi casa, entra en mi vida. Encontramos la historia de Zaqueo. Zaqueo, su nombre también hace referencia a lo que él hacía por ahí, porque saqueaba por ahí algunos bolsillos. Amén. Zaqueo muchas veces cobraba de más. Lo que él tenía que hacer era ir y cobrar ciertos impuestos, y él inflaba, como decimos en términos más actuales, inflaba esos impuestos. Y fíjese que cuando Jesús lo vio arriba del árbol, porque era pequeño y la multitud no lo dejaba ver, él se subió arriba de un árbol para ver a Jesús que pasaba por ahí. Le dijo, Zaqueo, baja del árbol, porque es necesario que hoy cene contigo. ¿En dónde le dijo? En tu casa. En tu casa. Fíjese que el Señor mismo le estaba diciendo, Jesús mismo le estaba diciendo, yo voy a ir a cenar a tu casa. Y fíjese que así ocurrió, fueron y cenaron.
y en el momento de que estaban cenando entró un arrepentimiento en Zaqueo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dijo: Jesús, si yo me he equivocado, voy a devolver mucho más de lo que he sacado. A quienes le he sacado le voy a devolver mucho más de lo que le saqué. Gloria a Dios. Es decir, entró un arrepentimiento en la vida de Zaqueo. Amén. Pero eso no es todo. Si se puede poner el versículo 10, el capítulo 19:9, unos versículos más abajo de lo que habíamos leído recién. Libro de Lucas 19:9. Fíjese, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjese que más allá del arrepentimiento que hubo en Zaqueo, Jesús no se quedó conforme en ir y visitar y entrar en la casa de Zaqueo, sino que también le ofreció la salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? No importa qué tipo de familiar tiene usted. Gloria a Dios. No importa qué tan mal catalogado está por la sociedad, qué tan mal catalogado está por el barrio, por sus familiares. Si Dios está diciendo que quiere entrar en su vida, es porque quiere entrar en su vida, quiere sanarlo, quiere darle vida espiritual y también quiere darle la salvación que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Si está entendiendo, le den un fuerte aplauso al Señor. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Suceden tantas cosas hermosas cuando abrimos la puerta de nuestra casa al Señor. Y qué bueno que hoy en día estamos en casa, nos podemos levantar temprano también, orar al Señor. Quizás algunos se cuentan tarde y también dan gracias a Dios. A última hora del día se arrodillan por unos momentos y dan gracias a Dios. Otros utilizan la siesta donde todo está un poco más tranquilo. Se arrodillan y buscan también de la presencia de Dios. Y qué bueno es estar en casa hoy. Amén. Porque si usted está en casa, quiero decirle, está en el mejor lugar. Amén. Gloria a Dios. Está en el mejor lugar porque Dios en su casa va a hacer algo. Amén. Ahora, después de que terminaron todos los relatos que vimos de Juan, que vimos de Marcos, encontramos también en Juan 12:3 que Jesús estaba en una casa y alguien ofreció un perfume a sus pies. Sí. Y había uno llamado Judas que él dijo: qué desperdicio lo que se hizo con este perfume. Se podría haber vendido y se los podríamos haber dado a los pobres. Pero la palabra de Dios lo describe, que él no lo decía realmente por los pobres, sino porque él tenía la bolsa, dice la palabra de Dios, de recaudación. Y él sustraía muchas veces de lo que se ponía en esa bolsa, porque era ladrón, dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces fíjese, él estaba criticando una ofrenda que le estaban haciendo a Dios, a Jesús en ese momento, pero no porque realmente él sentía lo que estaba diciendo, sino porque él tenía dobles intenciones. Esa recaudación de ese perfume, él quería agarrar una partecita para él. Amén. Ahora, si vamos a lo que dice la palabra de Dios, dice que esta mujer derramó todo su perfume en los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y dice que el perfume tomó y rodeó toda la casa. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús, cuando escuchó que hablaban sobre lo que había dicho Judas, dijo: a los pobres siempre los tendréis. Ustedes los pueden ayudar a los pobres cuando usted se quiera levantar e ir a ayudar a un pobre, va a encontrar un pobre en la calle. Amén. Pero a mí no siempre me tendréis, le dijo. Y lo que esta mujer ha hecho será hablado y va a quedar para memoria de ella. Amén.
Y fíjese si la palabra de Dios no se ha cumplido, que hoy estamos hablando de esa mujer. Amén. Amén. Así es. Ha quedado para memoria de María lo que ella hizo. Entonces, ¿qué quiero decirle? En la casa donde usted esté, si está en su casa, si está en la casa de un amigo, si está con su familia, haga algo en su casa de tal manera que quede para memoria de Dios lo que usted ha hecho. Gloria a Dios. Esta mujer ofrendó un perfume muy caro. Lo rompió para perfumar los pies de Jesús. Antes la tradición era que cuando alguien llegaba de lejos se le sacaba sus sandalias y se le lavaba los pies. Pero la palabra de Dios también dice de que el anfitrión de la casa no lo había hecho. No lo había recibido de tal manera. Sí, verdad. Es por eso que ella fue y rompió ese perfume y lavó los pies de Jesús y lo atendió como lo debería haber entendido el anfitrión quizás. Gloria a Dios. Entonces, hoy haga algo usted para que quede en memoria de Dios. Ofrende algo a Dios para que quede en memoria de Dios. Amén. Cuando hablo de ofrenda no hablo solamente de dinero, porque muchos dicen, ya están hablando de ofrenda, están pidiendo plata. No. Cuando digo ofrende algo a Dios, digo ofréndele una mañana completa de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Junte a su familia, junte a su esposa, junte a sus hijos, dígale, hoy en la mañana vamos a adorar toda la mañana a Dios hasta el momento de almorzar. Vamos a cantar alabanza, vamos a hacer a leer a los niños versículos, vamos a darle gracias a Dios por lo que nos da, vamos a tomar un momento de oración, vamos a leer la palabra de Dios para instruirnos, vamos a ofrendar algo a Dios para que quede en memoria nuestra. Ofréndele su tiempo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces decimos que el tiempo no se recupera por nada. Usted puede ofrendar 1,000, 2,000, 3,000 pesos y esos 1,000, 2,000 o 3,000 pesos se van a gastar en algún momento, van a desaparecer en algún momento. Pero si usted le da su tiempo a Dios, va a quedar atesorado porque ese tiempo no se puede recuperar, ese tiempo no tiene precio, ese tiempo que usted está dedicando al Señor de rodillas en su habitación, ese tiempo que usted está dedicando a Dios con su familia, con sus hijos, ese tiempo no tiene precio y usted está haciendo algo para que quede en memoria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Haga algo que quede para memoria. Amén. Ahora, ya quiero ir terminando para no extenderme mucho. Si vamos al libro de los Hechos, ya todos los relatos habían culminado y ahora comienzan los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 2, dice que ellos estaban reunidos en una casa, en el aposento alto de la casa, y estaban todos juntos, unánimes, buscando la presencia de Dios. Y de repente dice que toda la casa fue llena del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Toda la casa fue llena del Espíritu Santo. Es decir, cuando nos ponemos en unidad con nuestra familia, cuando nos ponemos en comunión con nuestra familia, cuando nos ponemos juntos, unidos en buscar la presencia de Dios, Dios también puede caer de manera sobrenatural sobre su casa y aquel que no tenía Espíritu Santo lo puede recibir el Espíritu Santo en su casa. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces debemos de entender de que así como Dios se muestra en este lugar, también puedes hacer milagros en su casa. No se preocupe hoy si hace tiempo que no puede venir a la iglesia. No se preocupe hoy si hace tiempo que no puede llegar, que no puede venir, que no puede ver a los hermanos. Dele las gracias a Dios porque está con su familia y porque en su casa también pueden suceder milagros. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si vamos unos versículos más adelante, capítulo 2, versículo 46, dice que los apóstoles perseveraban unánimes cada día en el templo. Hoy en el templo habemos algunos pocos y partiendo el pan en las casas. Amén. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y después si seguimos al versículo 47 dice que Dios mismo iba añadiendo lo que habían de ser salvos.
Es decir, hoy estamos en el templo algunos pocos, pero por las casas sabemos que hay mucho más. De que está el líder, de que está el asistente, de que está el anfitrión, de que está el organizador de eventos, de que está el supervisor, la supervisora, que en la casa hoy hay mucho. Así que estamos haciendo lo correcto. Estamos por el templo y estamos por las casas. Estamos por el templo y estamos por las casas. La palabra de Dios de igual manera está siendo predicada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y qué bueno, y gracias a Dios, de que hace unos años hemos cambiado el método de la iglesia de una iglesia estructurada a una iglesia celular. Amén. Porque hoy en día damos gracias a Dios de que la palabra de Dios se sigue predicando por las casas. Amén. El otro día hablaba con el pastor y decía, hay personas que se están interesando a través de la página, hay personas que se están interesando a través de los líderes que aún pueden llegar y visitar, hay jóvenes que quieren llegar a la iglesia, como 7 me había dicho el otro día, como 7 jóvenes de que quieren llegar a la iglesia y ser bautizados. Fíjese si Dios no hace milagros también en las casas. Amén. El coronavirus no nos va a limitar a predicar la palabra de Dios, sino que nos está ayudando a extender un poco más la palabra de Dios. Nos está ayudando a llegar a casas donde antes no llegábamos. Y damos las gracias a Dios porque también se sigue predicando su palabra y también sigue habiendo arrepentimiento y también se sigue predicando al drogadicto, se sigue predicando al alcohólico, se sigue predicando al delincuente, se sigue predicando a las familias destruidas. Y Dios algo está haciendo porque hay líderes que están predicando en las casas también. Aleluya. Algo tiene que suceder después de que nos juntemos una vez más en la iglesia. Yo creo que el primer domingo que nos juntemos de nuevo en la iglesia Puertas de Esperanza, esto nos va a quedar chico. Alguien va a venir saltando desde allá, desde la calle San Martín, va a venir alegre, contento porque está viniendo a la casa del Señor. Gracias a Dios que una vez más puedo ir al templo. Ya he predicado en las casas y Dios me ha dado todo este resultado por predicar en las casas y hoy lo estoy llevando al templo. Yo creo que cuando volvamos vamos a superar los 120, vamos a superar los 130, los 140, hasta que vamos a tener que hacer 2 servicios porque la palabra de Dios ha sido predicada en las casas y Dios mismo fue añadiendo a todo lo que había de ser salvo, como lo dice su palabra. Sí, Señor. Algo va a suceder. Gloria a Dios. Fíjese Sí, que Señor. llegamos a casa y nos encontramos con gente de que parecía que hace tiempo que conocemos. Parecía que hace tiempo que teníamos una relación y recién lo estamos conociendo. O llegamos a casa donde se predica el bautismo y entienden así, al otro día se están bautizando. O llegamos a casa, predicamos Espíritu Santo, oramos por ellos y al instante reciben Espíritu Santo. Pero porque ellos mismos están clamando de que Dios mande a alguien a su casa para que le predique la palabra de Dios. Sí, Señor. Y fíjese lo bíblico que es, que encontramos en Filipenses 10:2, cuando Cornelio, un varón piadoso, dice la palabra de Dios, y temeroso de Dios, que hacía muchas ofrendas, o sea, daba muchas donaciones al pueblo, daba muchas limosnas al pueblo, y él era temeroso de Dios, y oraba a Dios fervientemente, siempre. Fíjese que él tuvo una visión, tuvo un sueño. Entonces, cuando tuvo esa visión, tuvo un sueño de que alguien le tenía que predicar la palabra de Dios. Él mandó a buscar a alguien llamado Simón, apodado Pedro. Y este también ya en el espíritu dice la palabra de Dios que había sentido que lo iban a ir a buscar. Y cuando llegaron le explicaron todo lo que Cornelio, este varón importante, había visto en sus sueños. Le dijo, está bien, yo sé que yo soy el escogido, porque Dios también me lo ha revelado a mí. Tengo que ir a donde está ese varón llamado Cornelio. Dice que cuando fue y llegó Pedro, se había reunido Cornelio con toda su familia y con todos sus amigos más allegados. Llegó a la casa de Cornelio y ya no era Cornelio solo. No era el que había visto el sueño nada más, sino que ya estaba toda su familia antes de que la palabra de Dios llegue. Gloria a Dios. Ya estaba Cornelio con toda su familia y con todos sus amigos, los más allegados. Bendito Dios. Y él comenzó a hablar de la palabra de Dios. Pedro comenzó a hablar de la palabra de Dios.
Y Dios hizo algo extraordinario en esa casa. Por empezar, ya hizo una multiplicación en esa casa. Amén. Muchos líderes que hoy están escuchando están diciendo: oh, Señor, yo quiero que multiplique mi célula, yo quiero que multiplique mi grupo. Ya tenemos a varios líderes que se están formando, y yo quiero, Señor, que este líder se quede con los más pequeños, que yo quiero que este líder se vaya con los jóvenes para aquel lado, pero Señor, queremos extendernos. Gloria a Dios. Y Pedro, cuando llegó, ya había multiplicación en ese lugar. Ya no estaba Cornelio solo, sino que estaba Cornelio con su familia y con todos sus amigos más allegados. Ya había una multiplicación en ese lugar. Y fíjense, como dije recién, llegó y comenzó a hablar de la palabra de Dios y les habló del Espíritu Santo. Comenzaron a orar y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Empezaron a hablar en nuevas lenguas, y los mismos discípulos que habían acompañado a Pedro decían: pero ¿cómo pueden hablar esto también en lengua? Porque se daban cuenta que la presencia de Dios también caía sobre ellos. Gloria a Dios. Que también caía sobre aquel que no conocía la palabra. Y ya Pedro, ni lento ni perezoso, y dijo: pero ¿qué impide que también sean bautizados en el nombre de Jesús? Que sus pecados también les sean perdonados. Entonces también hubo bautismo en ese lugar. Fíjese, hay alguien como Cornelio que está viendo que a usted lo está soñando, que está diciendo: va a caer alguien y me va a predicar de la palabra de Dios, y yo estoy aquí esperando con mi familia. Voy a invitar a mis amigos, voy a invitar a mi barrio para que venga a mi casa, para que cuando ese líder llegue y hable la palabra de Dios, el Espíritu Santo caiga sobre mi casa, que todos se arrepientan, que sean bautizados en el nombre de Jesús, que haya multiplicación en el nombre de Jesús. Hay alguien que está clamando como Cornelio por un líder que llegue a su casa para predicar su palabra, por un líder que llegue con este mensaje de salvación, por un líder que esté dispuesto a llevar la palabra a donde nadie la quiere llevar, por entrar a un barrio a donde nadie quiere entrar. Hay un líder que está necesitando sentir ese empujón para ir y predicar a una casa. Quiero decirte, líder, hay alguien que te está esperando, hay alguien que está dispuesto a abrir su casa. No te decepciones porque ahora estamos en cuarentena, no te decepciones porque tenemos que estar en nuestra casa encerrados, sino que hay alguien que está clamando y está diciendo: Señor, manda a alguien a mi casa para que me predique, manda a alguien a mi casa, Señor, para que me enseñe sobre el bautismo, manda a alguien a mi casa, Señor, para que ponga las manos sobre mi cabeza, sobre mi cuerpo, y que mi cuerpo sea sanado para recibir tu Espíritu Santo, Señor. Manda a alguien a mi casa, Jesús. Algo tiene que suceder cuando usted vaya a una casa. Algo tiene que suceder. No va a salir igual de esa casa, y esa casa tampoco va a quedar de la misma manera, sino que la presencia de Dios va a caer de tal manera sobre ese lugar que todo va a ser cambiado, que Dios va a trastornar ese hogar al 100%. ¡Aleluya! Algo diferente va a suceder. Porque cuando abrimos la casa, cuando abrimos la puerta de nuestra casa, Dios hace cosas increíbles. Cuando abrimos la puerta de la casa, como dijimos hace un momento, hay sanidad. Cuando abrimos la puerta de nuestra casa, hay liberación. Cuando abrimos la puerta de nuestra casa, Dios da vida. Cuando abrimos la puerta de nuestra casa, Dios nos da arrepentimiento. Y no solamente nos ofrece arrepentimiento, sino que también nos ofrece su salvación. Cuando abrimos la puerta de nuestra casa, podemos hacer algo que quede en la memoria de Dios. Amén. Cuando abrimos la puerta de nuestra casa, muchas cosas van a cambiar. Cuando abrimos la puerta de nuestra casa, vamos a ver que los más allegados, esos conocidos que teníamos y que decíamos: no valen ni 5 pesos, Dios los va a cambiar y va a hacer algo grande en ellos. No importa si nadie lo tiene en cuenta. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, fue a la casa de David. David estaba apacentando las ovejas, dice la palabra de Dios. Y habían pasado todos sus hermanos delante del profeta Samuel, y ninguno era el ungido de Dios. Y hasta el mismo profeta se sorprendió y dijo: ¿no le queda ningún hijo más? Dijo: tengo uno allá que está presentando las ovejas, ahí lo voy a traer. Y ese era el ungido de Dios. Fíjese, porque usted está en la casa
Dios lo puede ungir. Así es. Dios puede ungir su vida. Así es. Dios puede ungirlo de una manera sobrenatural, Gloria que Dios lo va a usar para hacer grandes cosas que ni el pastor de este lugar, ni yo como copastor, ni los diáconos, quizás ninguno de los líderes va a llegar a hacer las cosas que usted va a poder hacer, porque hoy está en su casa y Dios va a ungirlo Gloria a Dios. Amén. para hacer grandes cosas. Amén. Sí, Señor. Entonces, esté confiado de que hoy está en el mejor lugar, Amén. de que hoy está en el lugar correcto, donde Dios le va a ungir, donde Dios le va a usar, donde Dios va a poner palabra en su boca. Usted solamente va a tener que ir y pararse y Dios va a poner la palabra en su boca para que sea predicada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios, vamos a ponernos de pie. Ya no voy a extenderme más. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Vamos a dar gracias a Dios por cada uno de los hermanos que han escuchado su palabra hoy. No sé si alguien estuvo atento a los mensajes. Yo traté de estar atento a los mensajes, pero creo que no hay ningún pedido de oración. Así que damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que hoy ha escuchado la palabra de Dios, que hoy ha compartido en su hogar la palabra de Dios, que hoy ha abierto la puerta de su casa Sí, Señor. para que la palabra de Dios entre, para que su presencia entre. Yo hace varios domingos que no estaba, que no venía, y estábamos desde mi hogar con mi esposa. Y usted no sabe la presencia de Dios, cómo empieza a rodear toda la casa cuando abrimos la puerta de nuestra casa al Señor. Así es. El primer viernes que se transmitió, comenzamos a llorar al costado de la mesa con mi esposa, con el teléfono en el medio de la mesa. Sentíamos la presencia de Dios y empezamos a llorar y empezamos a clamar al Señor y nos sentíamos dolidos por no poder estar en la casa del Señor, pero dijimos, no, vamos a abrir la puerta de nuestra casa para que Dios entre también. Que no venga de visita, sino que se hospede en nuestra casa, que se quede a vivir con nosotros, que su presencia esté de día y que esté de noche en nuestra vida. Señor Jesús. Así debería ser usted también hoy. Decirle, Señor, quédate en mi casa, no te vayas. Señor, no vengas de visita solamente a mi casa. No quiero tratarlo, Señor, como un visitante, como un invitado a mi casa, sino, Señor, que quiero hospedarlo, quiero dejar su presencia en mi casa, Señor. Quiero que esté continuamente conmigo, quiero que esté continuamente con mis hijos, quiero que esté continuamente en mi matrimonio, Señor. Que si tengo que dejar mi casa para ir a trabajar, Señor, que tu presencia me acompañe también a mi lugar de trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Señor, gracias te damos una vez más por tu presencia. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra que ha sido hablada. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que ha escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los líderes, asistentes, anfitriones, Señor. Desde su casa, Señor, te pedimos que tú le bendigas también a ellos en el nombre de Jesús. Quizás con deseo, Señor, así como estaba yo, de poder llegar a tu casa hoy, Señor, con ese deseo de poder compartir un servicio más con ellos, con ese deseo de poder ver la iglesia repleta, Señor. Pero en esta mañana te pido, mi Dios, que este mismo espíritu que podemos sentir en tu casa hoy también se sienta en sus casas, Señor, en el nombre de Jesús. Que este espíritu, Señor, que podemos sentir en esta mañana sea transmitido a través de la pantalla donde están mirando, Señor, y que también ellos puedan sentir tu espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo en esa casa donde están escuchando, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que lo levante, que haya sanidad para la gloria de tu santo nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo caiga sobre esa casa en esta mañana, Señor. Que haya nuevas lenguas en el nombre de Jesús. Que haya milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya sanidad en el nombre de Jesús. Que haya multiplicación, mi Dios. Que haya bendición en esa casa.
Para la gloria de tu santo nombre, Señor. Para la gloria de tu santo nombre. Entra en la casa de cada uno de mis hermanos, Señor. Entra en su hogar, entra en sus vidas, Señor. Entra, Señor, en cada habitación de su casa, en cada rincón de su casa, Señor. Que si van a la cocina, mi Dios, sus lágrimas puedan caer porque sienten tu presencia en su casa, Señor. Que si van a la habitación, que si van a la cocina, si van al comedor, que puedan sentir tu presencia, Señor. Que entres en cada rincón de la casa de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, Señor. Entra en sus casas, Señor, y haz un milagro. Entra en sus casas, Señor, y haz una sanidad. Entra en su casa, Señor, y da vida a aquel que estaba muerto espiritualmente. Levántalo en esta mañana en el nombre de Jesús. Entra en su casa, Señor, en esta mañana, y que tu presencia caiga, Señor, de una manera sobrenatural a todos aquellos que están reunidos juntos, unánimes en su hogar en esta hora, en el nombre de Jesús. Entra en su casa, Señor, y produce un milagro. Entra en su casa, Señor, y produce una multiplicación. Entra en su casa, Señor, y dale arrepentimiento a aquel que hoy lo necesita. Entra en su casa, Señor, y dale salvación a aquel que la necesita. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entra en la casa de cada uno de mis hermanos, Señor. Entra en la casa de cada uno de los jóvenes. Entra en la casa, Señor, de cada uno de los ancianos de la iglesia Puerta de Esperanza, Señor. Entra en la casa, Señor, de cada uno de los anfitriones que cada semana con dedicación, Señor, con gentileza y con humildad preparan su hogar, Señor, para que la palabra sea predicada. Bendice, Señor, esa actitud que cada uno de ellos tiene de abrir la puerta de su casa, Señor, para que tu palabra sea predicada. Bendícelo, Señor, porque no le están abriendo la puerta a cualquiera. No están abriendo la puerta a un líder simplemente, sino que están abriendo la puerta para que tu presencia entre en sus casas, Señor. Bendice cada anfitrión, Señor. Bendice cada padre de familia. Bendice cada supervisor. Bendice cada líder. Bendice cada asistente. Bendice, Señor, cada organizador de eventos. Cada líder, Señor, en este lugar. Líder de música. Líder de jóvenes y adolescentes. Bendice cada maestra de escuelita, Señor. En el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, mi Dios. Entra en sus vidas en esta mañana. Entra en su hogar. Entra en su casa, Señor. Entra en su casa, Señor. Llénalos con tu presencia una vez más. En el nombre de Jesús. Entra en su casa, Señor. Y que tu espíritu sople, mi Dios, de los cuatro vientos en su hogar. Que tu espíritu de vida, Señor. Que tu Espíritu Santo sople sobre ellos en esta mañana una vez más. En el nombre de Jesús, sopla sobre ellos, Señor. Llena sus vidas, llena la vida de los niños, Señor, con tu Espíritu Santo. Los niños que comparten, Señor, con sus padres, así como los videos que veíamos en el grupo de líderes, Señor. Los niños que comparten con sus padres las oraciones. Gracias, Señor, por esos padres que están instruyendo a los niños en tu camino para que de viejo no se aparten de él. Gracias, Señor, por esos niños. Gracias, Señor, por esos padres, Señor, que están instruyendo y que están llevando tu palabra en su casa, en su hogar, Señor. Entra en sus vidas en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios, te damos una vez más porque tu palabra ha sido hablada, porque tu palabra ha sido predicada, Señor. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que hoy ha estado conectado, Señor, a través de su teléfono, a través de su tablet, de su televisor, Señor, pudiendo compartir este servicio juntos y unánimes, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Gracias, Señor, por cada hermano que pertenece a la iglesia Puerta de Esperanza aquí en La Cera, Señor. Los hermanos que vienen de Tunuyán, los hermanos que vienen de Guaymallé, los hermanos que vienen de Luján, los hermanos que vienen de Maipú, Señor. Los hermanos que vienen de Ciudad, los hermanos que vienen de La Cera, Señor. Los hermanos que vienen de lejos. Gracias, Señor, por la iglesia Puerta de Esperanza, por cada uno de ellos, Señor. Gracias por los ancianos que permanentemente están orando por nuestras vidas. Gracias, Señor, por
cada uno de los líderes esforzados y valientes que están llevando tu palabra, Señor, por las casas. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu presencia que podemos sentir en este lugar. Así como la estamos sintiendo, Señor, te pedimos que entres en su casa, te pedimos que entres en su hogar, Señor, y que toques la vida de aquel que estaba caído, Señor, decepcionado, afligido, sin fuerza. Entra en su casa, Señor, entra en su vida, levántalo en esta mañana en el nombre de Jesús, restáuralo, que su espíritu se renueve, Señor, que su fe sea aumentada en esta hora por el oír y el oír la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy por mi casa. Gracias, Señor, por el hogar que me has dado. Gracias por mi esposa, Señor. Gracias por mi hija. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque has entrado a mi casa, Señor, y podemos sentirte en medio nuestro a toda hora. Gracias, Señor, por poder sentir tu Santo Espíritu, mi Dios, en mi casa. Gracias, Señor, porque no hemos permitido que esta cuarentena limite, Señor, tu Espíritu Santo. No hemos permitido que esta cuarentena limite el poder de tu presencia, Señor. No hemos permitido que esta cuarentena limite el poder de sanidad que tú tienes. No hemos permitido que esta cuarentena, Señor, limite el poder que tú tienes para hacer milagros. No hemos permitido que esta cuarentena, Señor, limite el poder que tú tienes para bendecir. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, Jesús, por cada uno de mis hermanos. Te pido que tú le bendigas, que tú le guardes en este comienzo de esta semana. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, que el Señor le bendiga grandemente a cada uno. Gracias a Dios por usted que ha estado conectado en esta mañana. Damos gracias a Dios porque podemos sentir de que usted está apoyando la iglesia desde su casa. Gracias a Dios, le damos un saludo en especial a nuestra hermana Flora. Que Dios la bendiga. Gracias a Dios por Gladys. El otro día hablaba con ella y me decía, todos los domingos le pongo a mamá el teléfono para que pueda ver la reunión. Gracias a Dios por Gladys. Que Dios la bendiga mucho. Bendiga a nuestra hermana Flora, bendiga a Manuel también. Y así a cada uno de los hermanos, como dijimos recién en la oración, que pertenece a la iglesia Puerta de Esperanza, que Dios lo bendiga grandemente. Amén. Los despido en el nombre de Jesús. Gracias por compartir. Gracias por poder estar con nosotros. Dios les bendiga. Que tengan una hermosa semana bendecida por Dios. Y acuérdense, quédese en casa y haga entrar a Jesús en su presencia, en su casa. Que Dios les bendiga. Amén. Que la crisis no soportaría y que moriría y que mis hijos serían esclavos toda la vida. Pero hoy me levanto a declarar que me queda una vasija con aceite